Federación de Trabajadores de ANCAP, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, Gandini dice que como son oficialistas no hablaron, se llamaron a silencio. ¿Ustedes sabían todo lo que se habló en la comisión investigadora, las cifras? Bueno, teníamos datos parciales. En realidad la información de la que disponemos nosotros surge principalmente por datos que nos puede dar el directorio y realmente en los últimos años, frente a los pedidos de información, sobre todo que tiene que ver con la gestión y el funcionamiento interno de la empresa, no hemos tenido mucha suerte. Es más... ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, el directorio tiene como corresponde la posibilidad de entregarle o no entregarle al sindicato información cuando estamos negociando sobre ciertos temas. Nosotros siempre hemos considerado y lo hemos planteado así en las instancias de negociación que negociar de buena fe en algunos casos implica que la contraparte nos informe de la situación en la que se encuentra la empresa para ver si efectivamente lo que nosotros reclamamos es viable o no. Entonces, en algunos casos hemos recibido información, más que nada por este último proceso que se ha dado en estos meses, en estos últimos meses del año pasado, a través de la propia comisión investigadora, leyendo las versiones taquigráficas y por la propia prensa. Pero lo de Gandini es sorpresivo para nosotros, no por venir del diputado, porque bueno, la historia nos ha mantenido separados del movimiento sindical con algunos actores políticos, entre ellos el diputado Gandini, pero nos sorprende sí por el motivo. Decir que la Federación ANCAP ha estado callada en este tema es faltar a la verdad. Realmente faltar a la verdad. Simplemente revisando lo que han sido las notas de prensa y las declaraciones y las movilizaciones que hemos hecho en los últimos años, se puede ver claramente que no solamente hemos estado presentes en la discusión, sino que hemos sido los que en primera instancia, por ejemplo, hemos salido a pedir la remoción de directores y gerentes porque entendemos que tienen responsabilidad en lo que ha pasado y porque además entendemos que si se busca una solución para ANCAP a futuro, no debe ser con los mismos actores que hasta ahora estuvieron al frente de la empresa. Martínez, es un tema complejo, pero lo más brevemente posible. ¿Cuál es la posición de la Federación ANCAP respecto a lo que ha sucedido? Se debate públicamente si el problema fue la gestión, si el problema fue que no se pudieron a través de las tarifas trasladar algunos costos de inversión que tuvo la empresa. ¿Cuál es la posición que ven ustedes que pasó? ¿Por qué ANCAP llega a esta situación? La postura nuestra desde un principio, sobre todo cuando se conoce el resultado del balance del año 2013, que se conoce por allá por mayo del año 2014, 169 millones de dólares de déficit de pérdida en aquel momento, fue clara en el sentido de que no había una causa específica que explicara la situación, sino nosotros hablamos, y lo seguimos manteniendo, de multicausalidad. Acá hay cuestiones financieras, hay un costo financiero que está pagando ANCAP y que de alguna manera con lo de la capitalización o compensación del otro día empieza a modificarse, pero lo sigue manteniendo, que ha pesado mucho. Permanentemente ANCAP tiene que honrar préstamos que ha sacado, amortizarlos, pagar intereses, y a partir de esa situación tiene un costo que pesa mucho en las cuentas. Perdón, no, que ahí hubo una mala planificación financiera clara, ¿no? Bueno, nosotros también hemos sido claros, fijando posición y diciendo, la enorme mayoría de las inversiones que realizó ANCAP en los últimos años eran necesarias y debía hacerlas. Otra cuestión es si las opciones financieras que se tomaron fueron las mejores. Nosotros tenemos dudas, claramente. Si uno ve el resultado de las opciones, el tipo de moneda en la que se endeudó ANCAP, los plazos, con qué tipo de banca se endeudó, no fue lo más conveniente, lo reconoció el propio expresidente Mujica hace unos días cuando dijo la chamboneamos desde el punto de vista financiero con las opciones que se tomaron. Pero también hay cuestiones internas, para hacerlo súper resumido, además de lo financiero, también hay cuestiones que tienen que ver con los costos operativos de ANCAP y ahí decimos que es donde hay problemas de gestión. En los últimos años se ha incrementado muchísimo lo que ANCAP paga, por ejemplo, a privados y en áreas tercerizadas, en las cuales si uno ve la evolución de esos costos, se da cuenta claramente que han tenido un incremento muy importante. Martínez, el ministro de Economía y ex vicepresidente Danilo Astori agregaba a estos elementos el aumento de la masa salarial que ha habido en ANCAP, el incremento de la cantidad de funcionarios y los aumentos que han tenido por encima del resto de los funcionarios públicos. ¿Ustedes toman estos temas en cuenta? ¿Cómo lo ven? Lo primero que hay que decir es que el costo salarial en ANCAP representa entre el 3.5 y el 4% del presupuesto del ente. Entonces estamos hablando de que la incidencia en el resultado final es muy baja. Ajá. Ha habido un incremento de funcionarios, pasamos de 2.200 a 2.700 en los últimos años, y entre medio hubo una regularización de una cantidad importante de compañeros que tenían vínculos muy irregulares con la administración, caso becarios, contratos a términos y demás. Como pasó en otras instituciones del Estado, también en ANCAP eso se regularizó y ahí cuenta.
Y con respecto al incremento... Astori dice que pasó más que en otras instituciones del Estado, el incremento sobre todo. El incremento salarial, si ustedes ven lo que ha sido el incremento real de las empresas públicas, ha andado entre el 40 y el 45%, en ANCAP llegó al 50-55%. Es decir, es una diferencia mínima y entre medio lo que tuvimos nosotros, que es algo que hay que tener en cuenta, fue la reestructura de la empresa. Reestructura que, por ejemplo, está llevando adelante UTE en estos momentos. En el caso nuestro fue bastante más temprana. Esa reestructura implica necesariamente, como en cualquier empresa, un costo salarial mayor, porque el hecho de distribuir de manera diferente la organización del trabajo implica que en muchos casos haya que modificar salarios, siempre al alza. ¿Le pidieron una reunión al presidente Vázquez? Le pedimos una reunión al presidente Vázquez, le hemos pedido reuniones también a la ministra de Industria, al ministro de Economía, al director de la OPP, porque entendemos que hasta ahora la información que manejamos como sindicato es escasa, sobre todo pensando en la segunda etapa. Ahora se encaró el aspecto financiero, que fue lo que se votó el otro día en el Parlamento. Bueno, hay que mejorar la gestión. Nosotros entendemos que solamente con eso no alcanza. Para mejorar la gestión entendemos que tenemos que ser también partícipes y por lo menos ser escuchados en nuestra opinión. ¿Les respondieron? Todavía no. Martínez, quería preguntarte una cosa. Tú decías que la información que tienen como sindicato es la que viene del directorio y la que ustedes piden y viene del directorio. Pero ustedes, en la cantidad de trabajadores que tienen las distintas áreas, unidades de negocio que tienen ANCAP, ¿no veían que había de repente gastos desmedidos o sobregastos o duplicidad de funciones? ¿No estaban viendo en los últimos años que había... yo puedo darme cuenta en la empresa si está gastando bien o mal, depende de algunas áreas. ¿No veían ustedes como sindicato que había errores de gestión garrafales? Nosotros percibíamos una presencia mayor, como decía hace un rato, de las empresas privadas dentro de la gestión, en las plantas, de la distribución, en la logística, y lo planteamos en muchas ocasiones con ANCAP. Es más, nosotros tenemos desde hace ya más de un año instalado en el Ministerio de Trabajo. En aquel momento éramos el único sindicato público que le daba tarea al Departamento de Públicos del Ministerio de Trabajo. Tenemos varios temas instalados allí en negociación desde hace un año y entre ellos está cómo impacta en la empresa el incremento de la presencia de las empresas privadas en la logística, en el mantenimiento de la refinería de La Teja, en áreas operativas, y lo veníamos planteando desde un punto de vista laboral, pero obviamente también cuando teníamos oportunidad de hacerlo lo planteábamos sin saber el efecto que podía llegar a tener. Luego, viendo los números, teniendo información a la que no podíamos acceder en aquel momento, porque repito, no tenemos el acceso que deseamos a la información de lo que pasa dentro de la empresa, nos dimos cuenta que eso que percibíamos a la vista también se reflejaba en los resultados. Martínez, ¿hubo corrupción en ANCAP? Nosotros no tenemos elementos para decir que haya habido corrupción. ¿No tienen pruebas? Si nosotros tuviéramos elementos como para sostener eso, iríamos directamente a la justicia y lo plantearíamos. ¿Les preocupa la solución planteada por el gobierno desde el punto de vista organizacional? Este superdirectorio con 3 encargados allí que va a estar por encima del directorio. Todavía no está claro cómo va a funcionar. Por eso también pedimos reuniones con los responsables de los ministerios, que son los que van a poner los delegados en esa comisión, ¿no? El Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, la OPP. Formalmente, ANCAP es un ente autónomo, se debe respetar su autonomía. Por lo que ha trascendido, supuestamente la función de esta comisión es interfacear, usando una palabra que la propia ministra manejó en su momento, con los 3 ministerios. Pero nosotros no sabemos cuáles son las atribuciones, cuáles son las facultades que va a tener esta comisión. La gran pregunta es, si el directorio de ANCAP decide ir por este camino y la comisión que se forma no está de acuerdo, ¿quién resuelve? Claro. Nosotros entendemos que debe ser el directorio, pero también por ese motivo pedimos que haya una renovación del directorio. Claro. Muy bien. Luis Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, Gracias. Tiempo. 56 minutos pasan de las 8 de la mañana, hacemos una tanda en Desayunos Informales. Al regreso, Juan